He aquí el hombre, el peso de los sentimientos ajenos. Una sentencia que no cae como una piedra, sino como una lluvia lenta y persistente. El hombre, moldeado no solo por sus emociones, sino por la carga silente que otros depositan sobre él, camina cada día con los bolsillos llenos de tristezas que no son suyas, de alegrías prestadas y de temores compartidos. Su alma, como una vasija de barro agrietada, recoge cada gota de emoción ajena, hasta que el barro ya no puede contener más sin deshacerse, y, sin embargo, sigue. Nadie le preguntó si quería ser confesor de almas rotas, si quería absorber la desesperanza que flota en una mirada o la tensión que habita en un silencio. Nadie le pidió permiso para inundar su pecho con sus propios mares, pero lo hicieron. Lo hacen, cada día como si él fuera un receptáculo infinito, como si no tuviera derecho a cerrar las puertas de su pecho. Pero las puertas siempre están abiertas, no por bondad, sino por la imposibilidad de cerrarlas sin perder algo de sí mismo en el intento. No hay consuelo en el reconocimiento ajeno, tampoco hay redención en las palabras de agradecimiento, porque esas palabras no alivian la carga, solo la legitiman. Hacen que su peso parezca justo. Pero el hombre, el que está allí parado, sabe que cada vez que alguien le deja un fragmento de su mundo interior, él se rompe un poco. No siempre lo nota, porque las fracturas del alma no duelen como una herida de carne, duelen como el eco de una nota que nunca termina de apagarse. Las emociones de los otros se infiltran en su mente como humo. No tienen forma definida, pero lo envuelven. A veces son nostalgia, otras veces culpa, algunas veces ternura o miedo. Las reconoce, aunque no le pertenezcan. Las identifica como un cuerpo identifica cicatrices que no recuerda haberse hecho. Sabe que están ahí, y sin embargo no puede decir cuándo llegaron. Solo siente su peso, un peso que no puede medir en gramos, pero que duele como si llevara piedras en el pecho. Camina por la vida como quien lleva una maleta invisible. Nadie la ve, pero él la siente. Y dentro de esa maleta no están sus fracasos, ni sus sueños, ni siquiera sus errores. Está la voz del niño que temió al abandono. Está la mirada de la mujer que perdió la esperanza. Está la risa ahogada del anciano que ya no espera nada. Él las lleva a todas, porque en algún momento alguien pensó que él sabría qué hacer con todo eso, y él no supo negarse. El hombre no habla de ello. ¿Cómo se pone en palabras algo que no se puede explicar? ¿Cómo se traduce la tristeza que no es tuya, pero que te despierta por las noches? ¿Cómo se describe el peso de una emoción ajena que has sentido más tiempo del que sentiste la tuya propia? Él guarda silencio, no porque no quiera hablar, sino porque teme que las palabras le traicionen, que al nombrar esos sentimientos les dé aún más poder. Así que los guarda, como quien guarda una carta sin remitente ni destinatario. Y sin embargo, sigue, no porque sea fuerte, no porque lo haya elegido, sino porque no sabe cómo sería la vida sin esa carga. Porque, con el tiempo, la carga se ha vuelto identidad. Él es lo que otros sienten. Él es un reflejo, un espejo empañado de humanidad, un testigo perpetuo del sufrimiento ajeno. Y aún así, cuando alguien le mira y sonríe con alivio después de desahogarse, él responde con una mueca leve. No es alegría, es costumbre. El hombre avanza, y en cada paso se arrastra la sombra de lo que otros no quisieron cargar. No hay cadenas en sus tobillos, pero siente la misma resistencia. A veces, en las calles silenciosas o en los momentos suspendidos entre pensamientos, percibe que algo invisible lo detiene, lo retiene, como si el aire mismo estuviera saturado de emociones ajenas que se niegan a dejarlo avanzar con ligereza. Hay días en los que se despierta y, antes de abrir los ojos, ya sabe que no es su tristeza la que lo ahoga. Es la tristeza de alguien más, un desconocido tal vez, o una persona que una vez le compartió un lamento, una historia, una pérdida. Son emociones que no desaparecen, que se anclan como raíces en tierra húmeda. No se pueden arrancar sin herir, sin romper más de lo que ya está roto. Así que el hombre las deja estar. Convive con ellas como se convive con un dolor de fondo, sin hablar demasiado, pero sin poder ignorarlo. Y cuando sonríe, lo hace con la cautela de quien sabe que esa alegría no es limpia, porque la suya se mezcla con la ajena, y en su interior ya no puede distinguir cuál sentimiento le pertenece. Ha aprendido a sonreír con la cara, y no con el alma. Ha aprendido a decir, estoy bien,
como quien repite un conjuro, esperando que las palabras creen una realidad que él ya no habita. Las emociones que carga son como un idioma que aprendió sin querer, pero que ahora habla con fluidez. No puede desaprenderse. Está tatuado en su forma de existir. A veces se sienta en medio de la gente, en un café o en un banco del parque, y observa. No escucha palabras, escucha vibraciones, porque las emociones tienen un sonido que no viene del cuerpo, sino del alma, y él las capta, como un animal nocturno que siente los movimientos de la tierra. Hay culpa en la forma en que una mujer mira su taza de café. Hay rencor en el ceño fruncido de un hombre que finge leer el periódico. Hay soledad en los dedos de una anciana que acarician el aire. Él no puede evitar absorberlo, como una esponja que no distingue entre agua clara o sucia. Y en las noches, cuando la ciudad se silencia y los rostros desaparecen, el hombre sigue despierto, no por insomnio, sino porque las voces que no habló, las miradas que no lloró, los miedos que no enfrentó, porque no eran suyos, lo visitan. Son los recuerdos de otros, revividos en su mente como si fueran propios. El sueño no le pertenece del todo, porque hasta en él, las emociones ajenas encuentran espacio. Lo invaden, lo transforman, lo desgastan. No hay redención en ese sacrificio silencioso, no hay recompensa. Él lo sabe. No busca estatuas, ni palabras grabadas, ni libros escritos sobre su empatía. Solo desea, a veces, que alguien le mire y lo vea realmente, que note que bajo esa calma aprendida, hay una tormenta que no es suya, pero que ha decidido cargar como si lo fuera, no porque sea mártir, sino porque no sabe ser de otro modo. A medida que pasan los años, los límites entre su yo y los demás se vuelven borrosos. Ya no distingue dónde termina la historia del otro y empieza la suya. Sus recuerdos están contaminados por los relatos ajenos. Su identidad se deshace en los rostros que cruzaron su camino. Y aún así, sigue adelante, como si cada emoción fuera una piedra, y cada paso, una aceptación. Él no puede soltar esa carga, no porque esté atado a ella, sino porque al intentar soltarla, teme no encontrar nada en sus manos, porque si deja de sentir lo de los otros, teme descubrir que lo suyo ha desaparecido, que ya no hay dolor ni alegría propios, solo el eco de lo que una vez fue, y lo que otros dejaron. El peso de los sentimientos ajenos no lo dobla, pero lo moldea, lo define, lo transforma. El tiempo pasa, y con él, las emociones de los otros se vuelven paisaje. No paisaje bello ni idílico, sino uno cubierto de neblina, donde los contornos apenas se distinguen. En ese mundo interior sin horizonte, el hombre no recuerda cuándo fue la última vez que sintió algo que nacía dentro de sí, y no desde la mirada de un otro. Su corazón, acostumbrado a ser receptor, ha olvidado cómo se originó. Es como una radio perpetuamente sintonizada en frecuencias que no controla. Escucha todo, interpreta todo, pero no emite nada. Y sin embargo, en medio de esa constante transmisión, hay una paz extraña. No es alivio ni conformidad, sino una suerte de aceptación resignada. Como quien habita un cuerpo cansado pero funcional, como quien reconoce que el dolor, aunque no sea suyo, se ha vuelto un compañero de ruta. El hombre deja que esas emociones lo atraviesen. Ya no intenta resistirse, porque aprendió que oponerse solo las intensifica, que negarlas las convierte en monstruos más grandes. Él, que nunca pidió ser guardián de almas, ha construido un templo sin querer. Un templo sin paredes visibles, pero sólido, como la piedra. En él reposan fragmentos de vidas que nadie quiso cargar, amores perdidos, duelos inconclusos, anhelos frustrados. Están todos ahí, como vitrales rotos que aún dejan pasar la luz. A veces, el hombre recorre ese templo mental y se detiene ante esas memorias, no para juzgarlas, sino para recordar que cada una representa una historia humana. Y eso, aunque le duela, le ancla, porque el peso no lo anula, lo redefine. Cada lágrima ajena, cada miedo prestado, cada silencio incómodo le enseñó algo. Le mostró que la empatía no siempre es bondad. A veces es simplemente un modo de estar en el mundo, una manera de no ser indiferente, porque él no puede vivir sin sentir lo que otros sienten. No es una elección, es una condición, como la lluvia que cae sin preguntarse si la tierra la necesita. Solo cae. El hombre, entonces, se mueve entre multitudes como una extensión de todos. No es singular, es una multiplicidad contenida en un solo cuerpo. Cada mirada que cruza, cada voz que escucha, es una puerta abierta a un nuevo torrente de emociones. Y aunque su alma esté exhausta,
Nunca se cierra del todo, siempre queda una rendija, una grieta, por donde lo ajeno se cuela y se convierte en parte de él. Porque cerrar completamente sería dejar de sentir. Y él, a pesar del dolor, teme más la ausencia que la intensidad. No hay testigos de su desgaste. Nadie nota la lentitud con la que, a veces, respira. Nadie ve la forma en que sus hombros, aunque erguidos, tiemblan levemente cuando una emoción demasiado fuerte le atraviesa. Nadie sabe que sus noches son campos de batalla donde lucha con espectros que no le pertenecen. Pero él no lo dice, porque aprendió que quienes comparten su carga a menudo no quieren saber lo que dejan atrás. Solo quieren soltarla. Y él, aunque a veces se resista, la toma. Siempre la toma. No es un santo ni un mártir. No hay gloria en lo que hace. Hay simplemente una necesidad visceral de sostener al mundo, aunque el suyo se derrumbe, de seguir siendo ese espacio donde los demás se vacían, aun si eso significa que él nunca estará lleno. Porque su plenitud, si alguna vez llega, será silenciosa, invisible, tejida de los hilos rotos que recogió en su andar. En el corazón del hombre ya no hay fronteras claras. Es un territorio vasto y fértil, pero marcado por huellas que no son suyas. Allí donde una vez hubo certezas, ahora habita una amalgama de memorias fragmentadas, como cartas sin remitente, como voces sin rostro. Y sin embargo, cada una está ahí, viva, presente, respirando dentro de él. Se ha convertido en archivo emocional del mundo, en un recipiente que conserva lo que otros desechan. La vergüenza, el arrepentimiento, el deseo nunca dicho, la rabia mal contenida. A veces se pregunta si eso que siente es real. Si esa tristeza que lo golpea en medio de una mañana brillante le pertenece, o es el eco lejano de alguien que ya ni recuerda, porque el dolor tiene raíces largas y viaja con el tiempo. Llega tarde, se instala, se acomoda. Él lo sabe, porque lo ha sentido con intensidad absurda, como si cada latido trajera consigo una historia ajena. Y así su pecho no late. En medio de la multitud, el hombre sigue siendo invisible. No porque pase desapercibido, sino porque nadie imagina la profundidad de su carga. Hablan con él, lo miran, se desahogan, pero nunca preguntan cómo se siente. Tal vez porque asumen que quien escucha tanto no necesita ser escuchado, que quien contiene tanto ya se ha hecho de piedra. Pero no es piedra, es carne y alma, desgastadas, sensibles hasta el extremo, erosionadas por la empatía que no pidió. Camina por los días como un testigo perpetuo, no de eventos sino de emociones. Lo que los demás viven, él lo siente. Lo que los otros callan, él lo presiente. Y cada vez que alguien oculta una lágrima, él la recibe como un golpe invisible. El mundo le llega filtrado por el dolor de los otros. Y aunque aún puede ver la belleza, en un atardecer, en una risa, en el vuelo de un ave, esa belleza nunca es del todo pura. Está atravesada por la conciencia de lo frágil, porque sabe, por experiencia, que toda luz proyecta sombra, que todo gozo contiene pérdida. Y cuando por fin intenta encontrar su centro, descubrir quién es él bajo esa montaña de sensaciones ajenas, no encuentra un nombre claro. Hay una neblina, una bruma interior que lo envuelve. ¿Quién es, si se despoja de lo que siente por los demás? ¿Qué queda si se libera, aunque sea un instante, de todo lo que no le pertenece? Teme que la respuesta sea nada, porque ya no se reconoce fuera del reflejo que otros dejan en él. Pero no está vacío. Es otra cosa. Es una forma nueva de existir, tal vez, una manera de ser en los otros, a través de los otros. Y eso, aunque lo agota, también le da un propósito extraño. No heroico, no glorioso, solo humano. Un impulso casi instintivo de sostener, de cuidar, de no permitir que lo que otros no pueden manejar se pierda del todo. Él lo recoge, no porque quiera, sino porque no puede mirar hacia otro lado. Así ha vivido, entre silencios prestados y emociones reflejadas, sin pedir nada a cambio, sin exigir reconocimiento, porque entendió, con el tiempo, que algunas personas no están hechas para recibir, están hechas para contener, y que en ese acto silencioso y constante hay una forma sutil de amor, una fidelidad a la humanidad que no busca testigos. El hombre ha comprendido, a lo largo de su existencia, que no todo lo que se siente puede nombrarse. Hay emociones que llegan como vientos sin dirección, como sombras que no proyectan figura. A veces se despierta con una nostalgia tan profunda que no sabe si pertenece a su infancia o a la infancia de otro, tal vez de alguien que nunca conoció,
Es una nostalgia sin objeto, sin fecha, sin origen, y sin embargo, es real. Vibra dentro de él como si llevara generaciones esperando ser sentida. Esa es la naturaleza de lo que carga, emociones suspendidas, atrapadas en el tránsito, buscando un cuerpo donde alojarse. Y él, sin querer, se ha vuelto ese cuerpo, un albergue involuntario de las emociones que otros no pueden o no quieren sostener. No es selección. Es destino moldeado por sensibilidad. Y aunque a veces lo odia, también lo acepta como se acepta una cicatriz, no por su belleza, sino por lo que revela. En el fondo, el hombre sabe que esta forma de existir es una forma de amor. Un amor raro, anónimo, que no se manifiesta en palabras dulces ni en gestos visibles. Es un amor que se calla, que se queda, que no exige reciprocidad, porque su vínculo con el mundo no es de equilibrio, sino de entrega. Una entrega tan absoluta que ha aprendido a vivir sin esperar retorno. Sin preguntarse si alguien, alguna vez, lo verá como él ve a los demás, con esa atención precisa, con esa capacidad de notar lo imperceptible. La rutina no lo salva. Los días se suceden como páginas de un libro escrito por muchos autores, todos desconocidos. Cada uno deja una línea, una escena, una emoción. Y él, sin editorial ni criterio, las recibe. Las incorpora. Vive como un palimpsesto, lleno de marcas superpuestas, donde su voz apenas se distingue entre las voces que resuenan en su interior. No hay descanso, porque incluso en el silencio más profundo, aún escucha. Escucha el miedo no dicho, el deseo reprimido, la esperanza vencida. Escucha lo que nadie dice. Y pese a todo, no se queja. No porque no duela, sino porque aprendió que el dolor también puede ser una forma de compañía. Que en ese contacto invisible con el sufrimiento ajeno, hay un tipo de intimidad imposible de encontrar en lo superficial. Porque cuando alguien le confía su tristeza, su miedo, su vergüenza, lo está nombrando guardián de lo más frágil, y aunque eso lo consuma, también lo honra. A veces se imagina cómo sería soltar todo eso. Caminar por el mundo solo con sus emociones, sin llevar más que su sombra. Le gustaría pensarlo como libertad, pero algo dentro de él sabe que sería una pérdida. Porque ya no sabe ser sin los otros. Ya no sabe existir si no es sintiendo por y a través de ellos. Ha aprendido a encontrar sentido en lo que el mundo desecha, en los suspiros que no encuentran aire, en los pensamientos que mueren antes de ser dichos. Y en ese aprendizaje silencioso, ha descubierto algo más profundo, que incluso si nadie lo ve, incluso si jamás recibe un gesto de vuelta, su existencia se transforma. No como un faro brillante, sino como una brasa que permanece encendida cuando todo lo demás se ha apagado. Es una presencia constante, un sostén que no necesita palabras. El hombre es ese espacio donde lo roto puede caer sin romperse más. Y sigue, día tras día, sin nombre claro, sin destino definido, solo con la certeza de que mientras exista dolor en el mundo, él lo sentirá. No por elección, sino por naturaleza. Porque ese es el pacto silencioso que ha firmado con la vida. Ser testigo, ser contenedor, ser eco. Y así, al final de su recorrido, el hombre no encuentra una conclusión, sino una continuidad. Porque no hay final para quien ha vivido como espejo, como recipiente, como testimonio silencioso de lo que otros no pudieron sostener. No hay redención, pero tampoco hay condena. Hay permanencia. Un estar que no cesa, un sentir que no se apaga. A su alrededor, el mundo sigue girando, veloz, indiferente, con miles de rostros cruzándose sin verse, sin escucharse, sin detenerse. Él permanece, como una pausa entre tanto ruido, como una orilla donde las emociones llegan a morir o a encontrar un nuevo cauce. Y él, sin saber del todo cómo, se ha vuelto río. A veces turbulento, a veces calmo, pero siempre fluyendo, siempre absorbiendo. El peso de los sentimientos ajenos ya no le duele como al principio. Ahora es parte de su respiración. Entra y sale, lo inunda y lo aligera, lo llena y lo vacía. Ha dejado de resistirse. Ha entendido que hay una sabiduría secreta en ese dolor compartido. Que en cada emoción ajena hay un fragmento de humanidad que no puede ser ignorado. Porque sentir por otros es, quizás, la forma más radical de existir con otros. Él no quiere ser héroe. No le interesa ser reconocido por su sensibilidad. Solo desea, tal vez en un rincón oculto de sí mismo, que alguien le diga alguna vez: yo también siento lo que tú sientes. No para aliviarse, sino para saber que no está solo en esa red invisible que conecta almas. Porque el peso se vuelve más liviano cuando se comparte. Pero él aprendió a no esperar, porque quien espera,
se rompe. Y él ya lleva demasiadas grietas como para soportar nuevas fracturas. Y, aún así, no se cierra. Sigue siendo permeable, sigue permitiendo que lo atraviesen. Porque cada emoción ajena que le toca también, le enseña algo sobre sí mismo. Le recuerda que aún está vivo, que aún puede temblar, estremecerse, dolerse, estremecerse otra vez. No es insensibilidad lo que le mantiene entero. Es la práctica, la entrega, el oficio secreto del ser humano en voz baja. El hombre no escribe su historia. No tiene diarios, ni discursos, ni confesiones públicas. Su historia se escribe en los gestos, en los silencios, en las veces que escuchó sin decir palabra, en los momentos en que sostuvo sin ser visto. Esa es su obra, invisible, íntima, permanente. Una historia que nadie contará, pero que está tejida en el tejido emocional del mundo, porque en cada persona que alguna vez le habló, le lloró, le confesó, hay una semilla suya, y en él hay miles de semillas ajenas floreciendo sin permiso. Eso es lo que lo define, no su rostro, ni su nombre, ni sus palabras, sino su capacidad de sentir por otros hasta que ya no haya distinción entre el uno y el otro. He aquí el hombre, no como símbolo, no como mártir, no como figura trágica, sino como espacio, como puente, como permanecer. El peso de los sentimientos ajenos ya no es una carga, es su forma de estar en el mundo.